Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de programación en C#.NET con Visual Studio 2012-2013. En este video vamos a continuar con estructuras condicionales, en este caso anidadas, if, else. Y para esto vamos a resolver el problema número 5. Al ingresar el valor de la temperatura, obtener el tipo de clima según la siguiente tabla. Si la temperatura es menor que 10, mostrar como tipo de clima frío. Si la temperatura está entre 10 y 20, nublado. Si la temperatura está entre 21 y 30, calor. Y si la temperatura es mayor de 30 grados, mostrar tropical. Iniciemos con el desarrollo de este problema. Nos ubicamos ya en nuestro IDE de desarrollo, en este caso Visual Studio, y en nuestro proyecto PR Estructuras Condicionales 2, que era el proyecto que hicimos en el video anterior. No vamos a crear un nuevo proyecto, sino lo que vamos a hacer es simplemente implementar un nuevo formulario para realizar ahí nuestra aplicación. Para agregar un nuevo formulario simplemente voy a hacer clic derecho sobre mi proyecto y vamos a elegir la opción agregar. Después vamos a elegir la opción Windows Forms para agregar un formulario de Windows. En la ventana que me aparece le vamos a poner un nombre a nuestro formulario. En este caso se va a llamar FRM Clima y vamos a hacer clic en el botón agregar. De esta manera ya tenemos dos formularios, el for1, como vemos aquí, que es donde está implementado mi problema de las figuras geométricas, y el FRM Clima, donde vamos a trabajar ahora mismo el estado de la temperatura. Vamos a ponerle un título a nuestro formulario. Estado del clima. Y vamos a dibujar ahora los controles respectivos. Primero voy a dibujar un Growbox en esta parte para mostrar los datos de entrada. Y debajo voy a dibujar otro Growbox para mostrar el estado del clima según la temperatura ingresada. Cambiamos el título del primer Growbox, vamos a ponerle ingrese temperatura y hacemos lo mismo para el segundo. Le vamos a poner resultado. En el primer Growbox vamos a agregar un label para indicarle al usuario que aquí debe ingresar la temperatura. Y al costado del label vamos a dibujar una caja de texto para que el usuario pueda ingresar la temperatura que quiere evaluar. En el primer label, en la propiedad text, le vamos a poner temperatura. Y la caja de texto se va a llamar en este caso txt temperatura. Recordemos que solamente ponemos nombre a nuestros objetos o a nuestros controles que vamos a utilizarlos dentro de nuestro código fuente. Por ejemplo, el label no le hemos cambiado de nombre, le hemos dejado con su nombre por defecto, en este caso label 1, y solamente hemos cambiado de nombre la caja de texto por txt temperatura, ya que vamos a utilizarla en nuestro código fuente. Al costado vamos a dibujar botones. Un botón me va a permitir evaluar el clima. Otro botón me va a permitir dejar en blanco todas las cajas de texto y un tercer botón me va a permitir salir de la aplicación. El primero se va a llamar btn calcular, el segundo btn nuevo y el tercero btn salir. Vamos a cambiarle de texto al primer botón, en este caso cambiamos su propiedad text. El segundo hacemos lo mismo, nuevo, y el tercero salir. Listo. Tenemos ya un control para ingresar la temperatura, los botones asociados para realizar las funcionalidades de la aplicación, y vamos ahora sí a dibujar un control para mostrar los datos de salida. Voy a dibujar primero un label y una caja de texto justo debajo del label. En la propiedad text del label 2 voy a poner tipo de clima y la caja de texto se va a llamar, en este caso la propiedad name, txt clima. Ya tenemos entonces todos nuestros controles asociados. Vamos a empezar a implementar el código fuente. Y esto lo vamos a hacer en un evento asociado a mi btn calcular. Para eso voy a hacer doble clic a mi btn calcular. Y se me ha generado ya mi procedimiento de mi btn calcular asociado a su evento click, que es el evento por defecto de los botones. Iniciamos primero con la declaración de variables.
Y vamos a iniciar declarando las variables. Voy a declarar una variable, en este caso la variable temperatura, y voy a declararla de tipo byte. Recordemos que el tipo de dato byte puede almacenar variables que tengan valores de 0 hasta 255. Entonces, para almacenar la temperatura está bien, byte temperatura. Voy a declarar otra variable más, en este caso que va a ser el tipo de clima, string clima se va a llamar la variable. Después de la declaración de variables viene la entrada de datos. Y el único dato que voy a leer va a ser la temperatura. ¿A qué va a ser igual la temperatura? La temperatura va a ser igual a mi txt temperatura.text. Si dejo de esa manera, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que se escribe en la caja de texto es un tipo de dato string y temperatura es un tipo de dato byte, como hemos declarado en la parte superior, así que no hay compatibilidad de datos. Entonces tengo que convertir este tipo de dato string a un tipo de dato byte. Para eso utilizo la función convert.toByte y entre paréntesis la variable que quiero convertirle, en este caso a byte. Y en este caso es txt temperatura. Como es el único dato de entrada que tenemos, como vemos en el diagrama, continuamos después entonces con el proceso. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el tipo de clima dependiendo de la temperatura. Para eso vamos a utilizar estructuras condicionales. Utilizamos if, si, como vemos, si la temperatura es menor que 10, entonces ¿qué va a pasar? Abro llaves, enter y también la cierro. Y dentro de las llaves voy a poner las instrucciones que se van a ejecutar cuando se cumpla esta condición, cuando la temperatura sea menor que 10. Si la temperatura es menor que 10, entonces el clima va a ser igual a frío, de esa manera. Tenemos de nuestra primera condición. Después viene un si no sí, para agregar ahí anidada otra nueva condición. En este caso, si la temperatura, como vemos en nuestro diagrama, es mayor o igual que 10 y la temperatura tiene que ser menor o igual que 20. Para poner i utilizo dos ampersand y la temperatura es menor o igual que 20. Tenemos nuestra segunda condición. Abrimos nuestras llaves de esa manera. Si se cumple la segunda condición, tenemos otras instrucciones más. El clima, que es igual, como vemos en el diagrama, es igual a nublado. Tenemos hasta ahí dos condiciones. Vamos a ver una nueva condición más. Si no, sí. Como vemos en el diagrama de flujo, nuestra tercera condición, sí, la temperatura es mayor que 20 y la temperatura es menor o igual que 30. ¿Qué va a pasar ahí? Nuevas instrucciones si se cumple esta condición. El clima será igual a calor. Si bien vemos la última instrucción, si la temperatura ya es mayor que 30, y como vemos esa sería una condición ya por defecto. Entonces sería un simple else. Si no se cumple ninguna de las anteriores, entonces esta se va a cumplir sí o sí. Si no, el clima será igual a tropical. De esa manera. Evaluemos hasta ahí nuestra estructura condicional. Si la temperatura es menor que 10, el clima es frío. Si no se cumple esa condición, evalúa la siguiente, solamente si no se cumple. Si no, sí. Si la temperatura es mayor o igual que 10 y la temperatura es menor o igual que 20, entonces el clima es nublado. Si no se cumple ni esta, pasaría a la tercera. Si la temperatura es mayor que 20 y también la temperatura es menor o igual que 30, entonces el clima es calor. Si no se cumple ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, entonces por defecto el clima ya va a ser tropical. Debajo de las llaves viene ya la salida de la información. ¿Y qué vamos a mostrar como salida de la información? Simplemente el tipo de clima. Mostramos txt clima.text va a ser igual al clima. Ya no necesitamos utilizar la función convert porque la variable clima es de tipo string, como vemos. Entonces ya no es necesario. Regreso nuevamente al diseño. Y ahora sí vamos a programar en el botón nuevo. Para esto hacemos doble clic sobre el btn nuevo y se genera el evento click de mi btn nuevo en un procedimiento, en este caso private.
Como queremos dejar en blanco las cajas de texto y solamente tenemos dos, txt clima, punto clear y txt temperatura, punto clear. Ahora sí regresamos al modo diseño, en este caso el FRM clima. Y lo que vamos a hacer es implementar el código dentro del botón btn salir para poder cerrar nuestra aplicación cuando hagamos clic en este objeto. Doble clic en el btn salir y el único código que vamos a ingresar va a ser llamar a la función close de cerrar para cerrar hasta ahí nuestra aplicación. Si ahora mismo ejecutamos nuestra aplicación haciendo clic en la opción iniciar, nos va a aparecer nuestro formulario FRM1. ¿Esto por qué? Porque este fue el primer formulario que se ha implementado y nuestro proyecto PR Estructuras Condicionales está iniciando por defecto desde este formulario. Lo que vamos a hacer ahora es modificar nuestro PR Estructuras Condicionales 2 para que no empiece a ejecutarse desde ese formulario, sino que empiece desde el FRM Clima. Detenemos hasta ahí nuestra aplicación y lo que vamos a hacer es modificar el archivo program.cs de C#. Bajamos hasta la parte del static void main y vemos que la aplicación está empezando a correr desde el for1. Dice application.run new for1. Lo que vamos a hacer es modificar y en vez de for1 vamos a poner frm clima, que es el formulario del que queremos que arranque nuestra aplicación en este momento. Ahora sí hacemos clic en la opción iniciar o presionamos F5 para probar nuestra aplicación. Y aparece ya nuestro formulario FRM clima. Ingrese la temperatura, vamos a ingresar por ejemplo temperatura 10 y vamos a hacer clic en el botón calcular. Me sale en este caso que el tipo de clima es nublado. ¿Qué pasa si no ingresamos 10? Si no, en este caso ingresamos por ejemplo 32, clic en el botón calcular y me sale que el tipo de clima es tropical. Si hago clic en el botón nuevo se quedan en blanco las cajas de texto y si hago clic en el botón salir se cierra la aplicación. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube, no duden en escribirme sus consultas y sugerencias. Que tengan buen día, les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.